alcohol y el licor siempre han estado con nosotros en la sociedad. En la sociedad colombiana siempre se ha encontrado el uso de bebidas embriagantes junto a nosotros. Pero ¿cuál es la historia que hay detrás de esto? Se dice que nosotros somos lo que bebemos, pero ¿cuál es la historia que hay detrás de lo que bebemos? ¿Cómo llegaron todas estas bebidas a nosotros? ¿Dónde están todas esas bebidas que sabían crear nuestros ancestros? Al realizarnos esta pregunta, empezamos a buscar todos estos licores artesanales producidos en Colombia. ¿De dónde llegaron? ¿Dónde se producían? ¿Cómo se producían? Estos han estado presentes en los diferentes pueblos de Colombia, en nuestras diferentes sociedades. Pero la pregunta es, ¿cómo llegaron ahí? En esta búsqueda nos dirigimos más allá del área metropolitana, más allá de Niquía, al Nosotros cuando municipio de llegamos Barbosa. acá y cuando empezamos esta investigación, no nos planteábamos que nos íbamos a encontrar con algo tan supremamente grande como lo es la historia de Pedro II y de Juancho Meza, que estamos hablando de algunos de los contrabandistas de licor más grandes de América Latina y que lo podemos comparar con figuras históricas como el famoso Al Capone en los Estados Unidos. Cuando se habla de la producción de licor artesanal, el municipio de Barbosa es conocido por su producción de aguardiente y de chirrinchi, dos licores que se producían desde hace más de 200 años. Como habitante de Barbosa, nacida acá, que algunos de los recorridos como tradicionales que uno hacía con la familia fuesen a visitar los trapiches donde se hacían producciones de panela, pero además otros lugares como los alambiques antiguos donde se hacían producción de licores artesanales que en ese tiempo también se conocían como el aguardiente artesanal, ¿cierto? Ok, cuando nosotros nos empezamos a indagar sobre la producción de licor artesanal en Colombia y sobre todo en Antioquia, nos encontramos con múltiples bebidas que se han producido acá de manera cultural a lo largo de las generaciones, como es la chicha, la tapetusa, el chirrinchi, la candela, entre muchos otros licores y destilados artesanales. Fue acá cuando nuestra atención llegó al municipio de Barbosa, en donde encontramos no solo una riqueza muy grande de producción de este tipo de bebidas, sino también unas historias de cómo la distribuían, de cómo la movían por el Valle de Aburrá, que simplemente nos cautivaron. Mucho licor acá de artesanal y eso era muy perseguido pues como por la ley. ¿Por qué? Porque ellos no pagaban renta, no tenían renta, entonces claro, Era ilegal, eso era ilegal y a raíz de eso pues digamos que se fue acabando ya mucho eso. Con la llegada de las cervecerías extranjeras y de las fábricas de licor europeas, se creó una persecución masiva en contra de estos licores artesanales. A partir de una serie de campañas publicitarias sucias y de una serie de prohibiciones por parte del gobierno, se buscó eliminar de manera completa y absoluta la producción de licores artesanales, no solo en Barbosa, sino en todo Colombia. Y se encuentra con historias muy particulares y además rutas muy particulares que eran rutas difíciles en veredas lejos, porque claro, había una persecución de estas producciones en esas épocas. Estamos hablando de la época de los 40, de los años 40 y demás, donde la producción fue alta y la distribución de estas rutas de comercio no solamente era a través del licor, pero gran parte era a partir de ese licor artesanal, sino también de otros productos traídos de otros lugares que interconectaban municipalmente, digamos, otros municipios, como lo era Girardota, Don Matías,
Santa Rosa de Osos y demás. Sobre los años 30 y 60 en Barbosa. Ah, buenísimo. Entonces, esta investigación, ustedes aquí van a encontrar, por ejemplo, el tema yo creo que, porque él va a hablar sobre el barrio de Tolerancia. Ok. O sea, Barbosa tiene una zona de tolerancia, que es la 14, y él habla de precisamente cómo surgió esa zona. Ajá. Creo que en torno a esa zona surgieron varias problemáticas sociales, y está el tema también del alcoholismo, por ejemplo, del barrio de la tolerancia. Que gran parte pues como de algunas de las construcciones que se hicieron finalmente a nivel como comunitario fueron a partir de la distribución y producción de estos licores. Nos encontramos pues con la historia de Pedro II, que es un personaje muy particular, además de ser un personaje que no nació específicamente aquí en el territorio barboseño, pero que se adueñó y construyó una narrativa a partir de su figura, no solamente como del uso, por ejemplo, de su historial como asistente de odontología o dentista, sino también pues a través como de un discurso católico y que consiguió de una u otra manera como un montón de seguidores a través de eso. Entonces esa investigación nace por acercarnos un poquito hacia esas historias y reconstruir ese pasado ilegal. Nos encontramos ya en este momento a escasas cuadras de lo que era la casa de Pedro II, la cual eventualmente se convirtió en su consultorio privado de odontología y en su casa obispal en donde ejercía sus misas, ya que nos encontramos con un personaje que no estudió odontología, que no pudo graduarse para ser cura ni sacerdote, pero que aún así su pasión era tan grande que él decidió mantener a su familia con lo que supiera hacer. En este caso era la odontología, la producción del chirrinchi, y su fervor religioso llegó hasta ese punto en los años 50, donde él decide que está en contra de todos estos movimientos que se están llevando en el momento, en la época, por el Papa Pío XII, y él decide en ese momento autoproclamarse papa, desde acá, desde el punto de Barbosa. Y es muy interesante que nosotros estamos buscando esta historia y esta narrativa alrededor de la producción de licor artesanal, pero que nos encontramos con una historia mucho más grande de trasfondo, que es la que abraza a Pedro II y a Juancho Meza, que ya no solo se convirtieron en habitantes de este espacio, de este corregimiento, sino que también se volvieron hitos de la historia de este mismo lugar. Podido investigar un poco, es que Pedro II pues era una persona multifacética. O sea, realmente, o sea, él estudió en seminario, en el seminario de Yarumal. Él fue seminarista en Yarumal, pero no terminó, no alcanzó a terminar, nunca fue sacerdote. Lo que yo conozco es que él no alcanzó a ser seminario, pues no alcanzó a terminar, porque él tenía esa vocación sacerdotal desde muy pequeño. O sea, la historia de la niñez de él es que él le gustaba mucho, o sea, él siempre estuvo muy conectado con la iglesia, con la misa, con lo de sacerdote, ¿cierto? Pero finalmente no lo logró, pues ya mira que tú lo dices por lo de la familia, y se dedicó a la dentistería. La dentistería en ese momento era un oficio empírico, o sea, no había Una carrera para ser dentista. No era odontología, no había odontología en la universidad. Este otro personaje como Juancho Meza, que es un personaje típico campesino, ¿cierto? No letrado, no estudiado, de la vereda de la playita, parte alta, un personaje que representa a este campesino que le ha tocado trabajar toda su vida en el campo, de uñas negras, y que se encuentra con Pedro II y forman una dupla espectacular, forman un grupo de destilación pues
de aguardiente y chirrinchi artesanal y que permiten pues como construir todo un equipo de trabajo alrededor de él y una producción gigantesca que les permite como de una u otra manera conseguir una riqueza que facilita sus estilos, su calidad de vida, que por lo mismo se convierten en blancos fáciles de persecución. Un aguardiente de calle, de las cañas de mis valles y el anís de mis montañas. No me dé trago extranjero, que Escábil no sabía bueno, y porque yo quiero siempre lo de mi tierra primero. Finalmente podemos decir que este viaje que emprendimos en busca de encontrar unas narrativas del pasado nos abre enormemente el panorama y nos permite encontrarnos con una historia muy particular en la localidad de Barbosa, pero que puede ser tranquilamente un espejo, un reflejo de todo este territorio antioqueño y especialmente de los municipios cercanos o que pertenecientes al Valle de Aburrá, que sigue manteniendo estas producciones de manera artesanal, de licores artesanales, aunque en menor cantidad, pero que estas son un acercamiento a esa memoria tradicional y a esas conexiones culturales con el pasado. Ay, qué orgulloso me siento de haber nacido en mi pueblo. Cánteme un bambuco de esos que llegan al alma, cantos que ya me alegraban cuando apenas decía mamá. Lo demás será bonito, pero el corazón no salta, como cuando a mí me cantan una canción colombiana. Ay, qué orgullo me siento de haber nacido en mi patria.